¿qué haré de Jesús el Cristo? Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Los judíos, y específicamente más los príncipes de los sacerdotes, llevaron a Jesús ante Pilato para que fuera él quien, en representación del Imperio Romano, matara al Señor Jesucristo, y no ellos, como queriendo quitarse la responsabilidad de cargar con esa culpa. Fueron, plantearon situaciones, cosas, hablaron, expresaron cosas acerca de Cristo, de lo que según ellos había hecho. La idea era que ellos se vieran como hombres preocupados por la nación judía y que querían librar a la nación judía de un engañador. Querían verse como hombres buenos y justos. No querían cargar sobre sí mismos la culpabilidad de matar a un hombre al que vieron hacer milagros, que se llamó Hijo de Dios y que ellos no podían negar su obra, aunque en más de una ocasión la habían cuestionado. En este juicio, después de que lo llevan, que se abre un juicio contra él, en este juicio que fue muy rápido, duró algunas horas, el gobernador Pilato notó algunas inconsistencias en las causas presentadas en contra de Cristo. De hecho, es mismo Mateo en el versículo 18 quien dice que sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, cosas no concordaban, pero había una por la cual él no podía despreciarlos o despacharlos y decirles: ¿saben qué? Yo no voy a juzgarlos, no quiero saber nada de eso. Había una causa. La causa por la cual él lo recibió para juzgarlo y ver si era condenado fue que le llegaron a decir a Pilato que el Señor Jesús había dicho que él era el rey de los judíos, o que él se decía ser el rey de los judíos. Si Pilato no tomara en cuenta esta acusación, como se dio en otras situaciones, los judíos podían ir ante el mismo emperador y acusar a Pilato de que no quiso tomar una causa donde el problema era que un hombre se estaba constituyendo rey de los judíos, porque eso significaría rebelión contra el Imperio Romano. Luego entonces, si el gobernador no tomaba cartas en el asunto, era destituido, como le pasó a más de uno, y en algunos casos hasta murieron, fueron muertos. En este caso, ante esta acusación que ellos traen, pues Pilato no tiene otra opción que recibirlo y buscar bien o hacer una investigación de la situación que se está presentando. Ellos, al estar bajo el dominio romano, el que alguien se constituyera rey sin que lo supiera el emperador romano, porque había personas que se constituían rey, pero con un grado muy, muy por debajo del emperador de cierta nación, pero era bajo la anuencia de los emperadores. Si alguien se constituía rey de Judá o de los judíos o de Judea sin que lo supiera el emperador y no se lo decía el que había puesto el emperador de verdad, entonces había un problema muy grande. Decimos pues que Pilato recibe la causa, y cuando es llevado Jesús a él, se acerca Pilato y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero como también la Escritura nos dice, el Señor no le respondió ni una palabra, lo cual motivaba a Pilato a maravillarse más, a sorprenderse, a admirarse más de la actitud del Señor Jesús, una actitud serena, quieta, tranquila, en este juicio injusto, un juicio amañado, por decirlo de una manera, en las cuales se veía el odio de los judíos, o de los príncipes sobre todo. No hubo una respuesta como Pilato le esperaba. Pilato, al ver de entrada que no había culpabilidad en el hombre, su rostro reflejaba paz y tranquilidad,
¿cómo entonces podrían estarlo acusando? Así que Pilato desde el principio tuvo la intención de soltarlo. Castigarlo sí, pero soltarlo. Por eso les dijo, voy a castigarlo y después le soltaré, porque yo no hallo en él ninguna causa de culpabilidad o de otra sentencia mayor. Por eso fue que al ver esto, él cuando escuchó que Herodes estaba ahí, lo envió a Herodes a ver si él encontraba una causa. Él no la hallaba. Su análisis muy personal le hacía saber que no había razón alguna de por qué matar a Jesús, y menos con la crucifixión, que era el castigo o pena de muerte contra los hombres más malvados o más miserables, más ruines, que eran despreciados por la sociedad por alguna causa terrible que hubiera hecho, o incluso también a veces por odio del emperador. Pero era una muerte terrible para los hombres más despreciados. Podríamos decir entonces que hizo lo que estaba a su alcance para librarlo, aunque al final accedió para congraciarse con los judíos. La responsabilidad de Pilato en la muerte de Jesús como procónsul romano, como magistrado romano ante el pueblo de Israel, es muy alta, porque realmente Pilato tenía el poder tanto de librarlo como de condenarlo, porque los judíos no podían, estando bajo el dominio romano, matar a alguien solamente porque sí, y cuando lo hacían tenía que ser a escondidas de quien estaba representando a Roma. Entonces, él tenía el poder para librarlo o condenarlo. Si él encontrara a Jesús culpable, no habría ninguna responsabilidad en él de sentirse mal en su conciencia, porque antes de Jesús y después de Jesús, otros líderes de verdad se habían levantado haciendo matanzas o matando a soldados del ejército romano, lo cual les valió la muerte después. En este caso, el Señor Jesús, en su presencia corporal, fue suficiente para que este hombre se diera cuenta que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús era justo. Una de las razones por las cuales Pilato llegó a esta conclusión, podemos decir, que fue que analizando la situación, notó cómo Jesús enfrentó este problema. Un carácter templado, un carácter quieto, tranquilo, sin ningún tipo de sobresaltarse. Él, para eso había venido. Y eso maravilló a Pilatos todavía más. Un temple en su carácter no se mostraría en cualquier otro hombre. Además de ello, sabía Pilato que le habían entregado por envidia. Y además que su esposa misma, la esposa de Pilato, le había dicho a él, a la esposa de Pilato, le dijo a él que no tuviera nada que ver con ese justo. Entonces había tres cosas que eran pruebas rotundas de que el Señor Jesús era inocente de lo que lo estaban acusando. Tres razones de peso por las cuales él debió dejarlo libre. Sin embargo, al final pretendió quitar su responsabilidad diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo, lavándose las manos. La famosa frase que se formó a través de este suceso. Pero pregunta una cosa: ¿qué haré de Jesús que se dice el Cristo? Esta pregunta no pretende en ninguna manera enseñar que el hombre tiene al final la decisión sobre su salvación. Cuando dice ¿qué haré?, sino más bien señalarnos la dureza del mismo, del corazón de los hombres, del corazón de ellos, y que solo una obra poderosa puede hacer que haya una respuesta de recibir a aquel que vino del cielo a dar vida eterna. Porque en el caso de los judíos, cuando Pilato pregunta ¿qué haré de Jesús el Cristo?, los judíos respondieron: sea crucificado, sea crucificado. Todos respondieron a la misma pregunta. Sin embargo, esta pregunta que hace Pilato a los judíos en relación con Cristo va más allá.
Y eso es lo que hemos de ver. La primera cosa que haremos en cuanto a esta pregunta, ¿qué haré de Jesús el Cristo? ¿O qué haré de Jesús que se dice el Cristo, o sea, el ungido de Dios? Pilato estaba en una posición única, de verdad que sí. Ni siquiera Herodes. Él envió a Jesús a Herodes no para ver si él lo condenaba o no, sino que hiciera un juicio Herodes y ya entonces al final poder él determinar. Pero insisto, él sabía que era justo. Él podía dejarlo ir, y aunque el tiempo del Señor ya había llegado, no por eso se excusa su culpabilidad. Pero pareciera que en este caso Pilato quiere relegar su decisión, su responsabilidad, y quitarse la culpabilidad de conciencia, dándoles o pasando esa culpabilidad a los príncipes de los judíos. Porque les dijo, miren, yo soy libre de la sangre de este justo. Ustedes lo verán, ustedes son los culpables. A través de ese acto él quiere verse libre de su culpabilidad y pasársela a ellos. Pero la verdad es que ambos eran culpables, tanto él como los acusadores. Entendemos a través de esta pregunta que cuando se trata de Cristo, no puedo yo ni nadie relegar la responsabilidad a otra persona. En este asunto fue sobre la vida de Jesús, pero ya aplicándola a nuestra vida, estamos hablando de la eternidad. No podemos relegar la responsabilidad de mi persona en relación con Cristo hacia alguien más. Un hijo no podría preguntarle a su papá, ¿qué voy a hacer de Cristo? ¿Qué voy a hacer de Cristo? Papá, ¿tú qué me aconsejas hacer con Cristo? Porque si un hijo pregunta eso a su padre, y su padre es temeroso de Dios, le dirá, teme al Señor, arrepiéntete de tus pecados y cree. Pero si el hombre no es creyente, seguramente le dirá cosas como, lo que tú quieras, no pasa nada. No puedo yo determinar una decisión de tan grande magnitud pidiendo una opinión a otra persona que quizás ni a Cristo conoce. Los hijos no pueden depender su salvación de los padres, sino por sí mismos. ¿Qué haré de Cristo? ¿Preguntándole a sus padres o dejando que ellos determinen por él? Que el padre declare sí eres salvo y cuando no lo es, o no eres salvo cuando pudieras serlo. No se puede. El hijo no puede decir, bien, si mis padres siguen a Dios, lo voy a seguir. Eso no quita la responsabilidad de los padres, pero estamos hablando del hijo como un ejemplo. El hijo no puede decir, bien, ¿qué haré con Jesús? Si mi padre y mi madre lo siguen, yo iré tras de él, pero si mi padre y mi madre no, pues yo tampoco. Pobre hijo que tiene semejante pensamiento, el infierno será su destino. Le buscaré si ellos le buscan. Amigo, tu camino es peligroso si haces así. Un esposo o esposa no puede quitar el valor de qué hacer con Jesús dejando tan importante situación a su cónyuge. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado insistiendo de Sansón. Si una persona endureciéndose contra el Señor, en desobediencia, se casa con alguien inconverso y dice, bueno, como no quiere, pues yo no quiero tener problemas ya con él, pues ya no voy tampoco a buscar al Señor. O el esposo que diga, bueno, mi esposa no quiere buscar al Señor, es un problema, un sarte de problemas entre él, voy a dejar ya esto por la paz. ¿Qué haré de Jesús el Cristo? Pregunta Pilato. Y esa pregunta, en lo que él quiso hacer, nos enseña entonces que no podemos quitar nuestra responsabilidad, hermanos. Ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Esa es una forma de vida que traerá consecuencias terribles. Pilato dijo, ¿qué haré? Y le dijeron, crucifícalo. Y así lo hizo. Una persona de cualquier edad no debe dejar que sus amigos, conocidos, influyan de esta manera en él hacia el Señor, o quien quiera que sea que le haga saber
¿Qué debe de hacer? Incluso en algo bueno, él debe razonarlo por sí mismo. ¿Qué haré con Cristo? ¿Qué haré con Cristo? Hey, ¿qué haré con Cristo? ¿Qué haré con Cristo? Yo te podría preguntar, ¿qué harás con Cristo? Pero no te voy a sugerir, sino que te arrepientas y creas en Él. Pero tú no puedes ir y decirle, oye, ¿qué hago con Cristo? Porque esa persona te puede decir, búscalo, o te puede decir, da igual si lo sigues o no. ¿Qué haré con Cristo?, preguntó Pilato. ¿Tú qué harás con Cristo? Hay un himno así, dice más o menos así. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? Algo tú debes hacer. Algo tú debes hacer. ¿Lo vas a aceptar, creo, o lo vas a rechazar? Algo tienes que hacer. El momento de Pilato era único, algo debería de hacer. O podía causar, no sé qué pensó Pilato al decir sí, porque quizás argumentó que si decía que no, se podía levantar contra él una revuelta, no lo sé, pero eso tampoco justifica su determinación o su decisión final de matar al Señor. En segundo lugar, ¿qué haré de Jesús el Cristo? Es una pregunta que nos hace saber que no eximirá de juicio a quienes siguieron los consejos de otros sobre el Rey de Reyes. ¿Acaso suponemos que Poncio Pilato en el día del juicio quedará exento de su culpa solo porque le eche la culpa a los judíos que, aunque eran en la carne parientes de Jesús, de la misma nación, Pilato dirá ante el trono, Señor, tú sabes que yo vi que era justo, tú sabes que yo noté que era inocente y que por envidia lo habían entregado, pero es que me presionaron tanto y ellos tú sabes que... El Padre no le dirá, o el Eterno no le dirá, lo sé, ven a la vida. No, culpable, culpable. Tu pueblo me dijo, crucifícalo, crucifícalo, y yo no tuve otra cosa que hacer. Lo hice así porque así me lo dijeron. Yo solo les di lo que querían, pues mayor juicio entonces. Ceder ante las pretensiones de los demás para saber qué hacer con Cristo nunca ha sido bueno. Y pienso firmemente que Pilato sabía que no era lo mejor entregarlo a la muerte. Lo sabía y aún así lo hizo. Su culpa entonces es más grave todavía y el día del juicio quedará expuesto esto. Que un joven se incline en la búsqueda de las cosas materiales y dejar después a Cristo, porque así se lo dijeron sus amigos, no lo eximirá de su culpabilidad. O que un joven argumente en el día del juicio ante el gran yo soy que él no siguió a Cristo porque sus padres directa o indirectamente le dijeron que no buscara la religión sino las cosas de este mundo, no lo eximirán de su culpabilidad. Que una esposa haya preferido seguir a su marido que no buscaba a Cristo y tratar de decirle a Dios, es que tú sabes que yo sí quería, pero él no quería, y entonces pues, o que el esposo diga, Señor, yo dejé de seguirte porque tenía tantos problemas con mi mujer que entonces preferí ya no hacerlo para no hacer más grande el problema, mis hijos, tú sabes, culpable. Y una culpabilidad demasiado grande para pretender quitarla de nuestra espalda. Señor, yo quería buscarte, pero tenía unos amigos que no eran de muy buena influencia. Correcto, tenías la Biblia que decía que te alejaras de ellos y no quisiste. Tu culpabilidad es verdadera. Que alguien deje de buscar insistentemente a Cristo porque alguien le dijo que no debería de ser tan fanático y por eso se avergonzó, no va a quitar su culpa. Que alguno deje de hablar de Cristo solo porque alguien le dijo que no debería de ser tan insistente, su culpa también está ahí. ¿Qué haré de Jesús el Cristo? Hermanos, créanlo o no, Pilato ahora se lamenta grandemente de aquella decisión en aquella tarde o en aquel día. Y no dudo ni por un segundo que se lamenta el haber autorizado que por el odio perverso de unos hombres haya aceptado matar a Jesús y de la peor muerte.
Sí, es verdad, se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Sí, es verdad, era necesario. Sí, es verdad, Él en esa muerte Él cargó nuestro pecado y nuestra culpa. Es verdad, pero eso no quita la responsabilidad de este hombre. Pensemos, ¿qué haré de Jesús que se dice el Cristo? ¿Qué haré con Él? ¿Qué harás con Él? Jovencito, ¿acaso crees que tu argumentación de que tus padres no te dieron un buen ejemplo y por eso no buscaste al Señor te servirá en aquel día y que Dios te exonará de toda culpabilidad y te dirá, ven a disfrutar del reino? No te confíes, eso no va a pasar. Hijo, tú que ves que los tuyos no buscan a Dios con un corazón ferviente, que en el día del Señor lo toman como cualquier cosa y que no tienen gozo y alegría, y tú los ves y dices, caray, ¿por qué no muestran alegría en el día del Señor? Busca al Señor tú, porque no vas a llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo no te busqué porque mi familia no te buscaba en tu día. Cuando la pregunta la hace Pilato, la hace de manera personal, porque la responsabilidad suya era personal, como lo es la tuya también. ¿Qué haré de Jesús el Cristo? ¿Qué haré? ¿Qué harás tú de Cristo? ¿Qué harás? En tercer lugar, esta pregunta sugiere la necesidad de saber con convicción quién es Cristo para nosotros. Quiero decir, hermanos, Pilato sabía que él no era culpable de lo que lo acusaban. La persona de Cristo ahí frente a él más bien parecía frágil y débil que un líder rebelde y alborotador y sedicioso contra el imperio romano. Lo sabía, pero sus palabras reflejan que podía no tener o no tenía la seguridad de quién era él. ¿Qué haré de Jesús? ¿Qué se dice el Cristo? Estas palabras suenan un tanto despectivo o burlescas quizás. Habría que ver con qué tono las dijo, pero independientemente de eso, él falló en ver quién era ese hombre. Porque en el Evangelio de Juan, donde se extiende un poco la conversación entre Jesús y Pilato, Pilato le pregunta, ¿luego tú eres rey? Y ahí sí quizás se escucha esta pregunta con cierta burla. ¿Luego tú eres rey? Como diciéndole, ¿eres rey en esta condición? ¿Qué pasó con tu reino? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Ahora pues mi reino no es de este mundo. Entonces, en esta primera pregunta de Mateo, ¿qué haré con el rey de los judíos? Debemos nosotros saber en nuestro corazón quién es esa persona, quién es Cristo. Debo tener convicción acerca de Él. Porque miren, qué triste es que Pilato tuvo al Hijo de Dios frente a Él. Tuvo al Señor Jesús frente a Él, a un estirón de mano. Pudo tocarlo, pudo incluso arrodillarse y abrazar sus pies, lo cual lo haríamos nosotros de mil amores, o lo haremos de mil amores. Pilato lo tuvo ahí a escasos centímetros de distancia y no supo quién era él. No lo supo. Si supiera él que ese era el mismo Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que la vida estaba en él y que él era la luz de los hombres. Si él supiera que él moriría por los pecados de los hombres, pero no lo supo y terminó entregando a la muerte al Hijo de Dios. Si supiera que la vida suya era sostenida por ese hombre, sí, de apariencia frágil, débil, sí, de apariencia inofensiva, como un cordero,
Si supiera, pero no lo supo. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Podríamos nosotros ser hallados culpables delante de Dios, como Pilato, que al no saber quién era ese hombre, terminó por aceptar la muerte como el más vil criminal, como un hombre que no merecía vivir, como un hombre que merecía el peor de los castigos. Es grande la culpa de Pilato, y más aún los de los judíos, pero ninguno se queda atrás en cuanto al juicio que viene sobre ellos. Si Pilato entendiera, estoy seguro que sí lo entendiera, ahí mismo caería de rodillas, como una vez lo hizo Tomás, y diría: mi Señor y mi Dios, perdóname por haber pretendido hacerte daño a ti, en cuyo ser está la existencia de todo. Mas ahora todas esas cosas las ignoraba, aunque su conciencia, su esposa y la actitud de ellos, de los judíos, parecían gritarle a mil voces: ¿quién era él? ¿Quién era él? Fíjense, qué oportunidad tuvo Pilato. Mucha gente anhelaba tocar a Cristo. Mucha gente deseaba acercarse a Cristo y poder tocar, como la mujer aquella del flujo de sangre que decía: si tan solo tocare su manto, seré sana de mi enfermedad. Mucha gente daría. Zaqueo quiso ver al Señor y corrió, y en su estatura de pequeño se subió al sicómoro, lo quiso ver. Pero Pilato, sin buscarlo, llegó a él. La vida misma estaba frente a él, pero amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es Pilato, ese que preguntó: ¿qué haré de Jesús el Cristo? Pero hermanos, ¿no es esta una situación que hoy se vive también? ¿No es esto algo que es recurrente en la vida de hoy? Cristo ha llegado tan cerca de muchas personas. Ha llegado tan cerca de una esposa a través de su esposo en su hogar, que ora, que alaba a Cristo, y ella sigue en su impenitencia y en la dureza de su corazón y siguiendo sus propios caminos, pues el infierno la tragará, al igual que Pilato. Cristo ha llegado tan cerca de un esposo a través de su mujer, aún en la culpabilidad suya de haberse equivocado al casarse con él. Cristo llegó a él y ve el proceder de ella, su carácter, que no es como las demás mujeres, y él rechaza a Cristo. El infierno será su parte, al igual que Pilato, quien tuvo a Cristo a una abrazada y lo despreció. Igualmente aquellos hijos que han visto que sus padres doblan sus rodillas, que oran con fervor y que dicen: Señor, Señor, salva a mis hijos, salva a mis hijos, salva a mis hijos. Que han visto con insistencia en sus padres cómo buscan al Señor, cómo se esfuerzan, y a ellos no les va todo esto. El infierno será su parte y el lago de fuego, porque están despreciando, como Pilato, al Señor de la gloria. ¿Y qué hemos de decir de las personas a las cuales Cristo llegó dominicalmente, en el mensaje de la mañana, en el mensaje de la tarde, en la enseñanza de la escuela dominical? ¿Qué hemos de decir de ellos? Que domingo tras domingo escuchaban la voz del Señor decir: venid a mí, arrepentíos, arrepentíos.
creed al Evangelio, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, cree en mí, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, el que cree en mí tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, domingo tras domingo. Y aún así, rechazaron al Salvador. El infierno es su parte. Hermanos, Pilato murió. Y así como la vida de Sansón se refleja en muchos cristianos que viven o vivimos en desobediencia, la vida de Pilato se refleja en personas impenitentes, que ya sea en su hogar o en la iglesia, Cristo ha llegado tan cerca de ellos como para arrodillarse y abrazar sus pies, como para reclinarse en su costado, y aún así lo han rechazado. Lo han rechazado por congratularse con el mundo, por congraciarse con el mundo. Lo han rechazado por agradar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a su jefe, a su patrón y muchas otras formas. El infierno es su parte. Estas cosas siguen pasando en muchos lugares hoy, tan cerca de Cristo, tan cerca de Él, como para amarlo, pero los ojos están cegados. Oh, si el Espíritu abriera el entendimiento entenebrecido y pudieran oír la voz de Dios, de Cristo, con el oído espiritual, y pudieran mirar que ese Jesús que está ahí es el que nos da vida eterna. Lo menos que podemos hacer es amarlo, amarlo. ¿Tú eres uno de ellos, joven, padre, madre? ¿Admiras a Jesús? Incluso hasta crees de alguna manera con Él, en Él, pero aún no tienes la vida en Cristo. Por último, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con Cristo, con Jesús que se dice el Cristo? Debemos reconocerlo, debemos ver en Él su deidad, debemos ver en Él su poder, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su paciencia, su soportar todas sus aflicciones por amor a nosotros. Debemos mirarlo como el que es, el Señor de la gloria, el eterno, el que vive por siempre, el que murió y se levantó de los muertos, el que tiene en su mano el poder para dar vida y para destruir. Debemos mirarlo a Él como el único, no como uno entre tantos, sino como el único Señor y el único que puede salvar al pecador. Debemos mirarlo a Él como el único cuyo sacrificio fue aceptado por el Eterno, cuyo sacrificio es suficiente para que nosotros podamos ser salvados. No quieras ver a Cristo como tu Salvador sin pensar en Él como tu Señor y tu Dios. ¿Qué haré de Jesús? La persona más digna de mi devoción y de mi amor, de mi vida, de mis fuerzas, de todo. Si Pilato cometió el peor error de su vida con Cristo, ¿por qué has de hacerlo tú, amigo? ¿Por qué? ¿Qué haré de Jesús el Cristo? ¿Tú qué harás? Quiera el Señor que su Espíritu te dé arrepentimiento y fe para creer. Y este Cristo, este Jesús, que estuvo tan cerca de Pilato para ser despreciado, esté tan cerca de ti para salvarte de la ira que ha de venir en aquel día. Que Dios nos ayude. Amén.